el tema, ya han tratado el tema, ya han empezado a estudiar sobre la propiedad intelectual. ¿Y qué les parece? Coméntenme por ahí en el mensaje, vamos a ir leyendo algunas intervenciones para ir interactuando con ustedes, que no se nos vayan a aburrir en esta sesión, hagámoslo lo más interactivo posible. O si quieren activar el micrófono, no hay ningún inconveniente, si quieren se presentan, estamos aquí en confianza. Buenas noches. Hola Pues, Andrea, muy más buenas que noches. presentarme, quisiera agradecerle a la profe y a ustedes por estos espacios tan chéveres y de tanto aprendizaje para todos nosotros, y creo que los abogados no debemos estar a la defensiva con la tecnología, sino adaptarnos a ellas, y esto es excelente para que pues podamos fortalecer muchos conocimientos en nuestra carrera. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias por ese mensaje tan, pero tan bonito y de verdad que tan importante, tan relevante, tan pertinente, porque por supuesto hoy todas las profesiones han tenido un gran impacto de las tecnologías, de estas tecnologías emergentes, de las que debemos preocuparnos por aprender. Doctora Paula, ¿usted qué piensa al respecto? Que a mí me encanta que los estudiantes de nuestro programa, pero también las personas de fuera nos acompañen, porque justo es el escenario en que una universidad no solamente está regulada por esos espacios en que en una franja nos encontramos estudiante-docente, sino que a partir de estos eventos podemos nosotros precisamente potenciar y mejorar eso que hoy está cambiando tanto. Y seguro quienes nos acompañan, tanto Rodrigo como Pau, que nos acompañan de México, quienes son formados precisamente en esta línea, nos van a aportar muchísimo. Imagínense ese diálogo que vamos a poder tener entre países hermanos, pero en un escenario conjunto. Perfecto. Muchas gracias, doctora Paula, y de verdad que vamos a apreciar cada uno de los comentarios que se realicen en esta sesión de hoy para que hagamos una sesión interactiva, que nos retroalimentemos los unos a los otros y así, por supuesto, vamos a construir esta experiencia significativa, una experiencia constructiva. Ok, nos gustaría escuchar más respuestas sobre su cercanía con la inteligencia artificial, su cercanía con la propiedad intelectual a través del chat, a través del micrófono, la última intervención. Gracias, Marta. Muchas gracias. Por supuesto, estamos aquí hoy con las pilas puestas, las recargamos, las dejamos recargando durante todo el día, 8 horas sin carga, para que tuviéramos esta energía positiva para hoy y que podamos compartir de la mejor manera con ustedes. De verdad que sí. Hola. Paulina, hola, ¿qué tal? Aquí desde México, muy emocionados con ver a Paula. Paula es, además de gran amiga, nuestra compañera en la certificación de inteligencia artificial, que ella vino aquí en México y aprendimos muchísimo de ella. Me encanta verla en estos espacios y siempre es un gran aprendizaje, y a todos, no sé si sea maestra de todos los que están conectados, pero wow, tienen una gran oportunidad y aprovéchenla muchísimo. Fascinados de estar aquí y ojalá podamos colaborar desde México en algo, felices. Súper, Paulina, me encanta no solamente verlos, escucharlos a ustedes, sino justo ese punto que es importante para nuestros estudiantes, colaboración. Así que seguro que de este escenario nos va a salir algo genial para que también ustedes, señoritas, jóvenes, vayan teniendo ese escenario de interrelación, conocidos en el campo del derecho precisamente. En México va a ser también un espacio valioso de esta comunicación conjunta. Muchísimas gracias, Pau. Gracias a ustedes. Gracias, Paulina, qué bonito mensaje. Y bueno, yo creo que se nos cumplió la hora de inicio.
para que podamos dar apertura a Arranquemos. esta actividad, nos gustaría contar con la participación de Karen, doctora Karen, si de pronto... Hola, muy buenas noches para todas y todos. Un saludo muy caluroso al profe Manuel y a la profe Paula por aceptar la invitación del Sistema de Investigación a generar este espacio tan valioso y significativo que sé que van a aprovechar muchísimo las personas que están hoy aquí, nuestros estudiantes, nuestros compañeros hermanos de México. Un agrado para nosotros que ustedes estén aquí, a nuestros egresados, a los compañeros de las diferentes instituciones que también se suman a este espacio, que nos permite enriquecer y transferir el conocimiento, que esto es lo rico justamente de la investigación, cada día aprender del conocimiento que cada uno tiene en este momento. Entonces, me permito presentarles a ustedes, estimados participantes, quienes son los capacitadores que estarán el día de hoy. Como bien lo saben, la profe Paula, ella es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en Pedagogía del Aprendizaje Autónomo, es especialista en Educación Superior, magíster en Etnoliteratura, es magíster en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey, es candidata a doctora en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es directora del Grupo de Investigación CAPAS de la Fundación Universitaria de Popayán e investigadora del mismo grupo con categoría asociada en la última medición de MinCiencias, es docente activa del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán aquí en Colombia, es docente de programas de posgrado en Panamá y México, es CEO de Única Asesoría IA, que es una empresa en gestión del conocimiento mediado por la inteligencia artificial. Entonces, este es el perfil que tiene nuestra profe, creo que tiene todo el conocimiento y la experticia para estar este día hoy aquí capacitándonos a cada uno de nosotros. Me incluyo porque también voy a aprender mucho del conocimiento que tienen los profes. Al igual me permito presentar al profe Manuel Santiago Pajoy. Él es abogado de la Universidad del Cauca, es especialista en Derecho Penal, maestrante en Propiedad Intelectual, doctorante en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, es docente también en nuestro programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán, en la sede Álvaro Alcuecho Cue, que está ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. También es investigador del Grupo CAPAS, con categoría junior en la última medición de MinCiencias. Y el profe es CEO de ABN, que es el abogado que necesitas en procesos de consultoría. Para mí es un honor, reitero, que ustedes nos puedan acompañar en este espacio desde la cabeza institucional, desde el padre José Gregorio Rodríguez Suárez, desde la vicerrectora académica María Rocío Ibarra Sotelo, un agradecimiento infinito y estamos aquí entonces a su disposición para aprender mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen. Doctora Paula, entonces con esa bonito recibimiento, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Perfecto. Bueno, comencemos, doctor Santiago. Vamos a ver esta presentación para que todos ustedes puedan aprovechar al máximo, más que la cantidad, la calidad. Es importante que podamos tener presente en términos metodológicos que vamos a ir haciendo preguntas, cualquiera de los dos, si ustedes quieren contestar, por favor, es este espacio. Pero también si ustedes tienen inquietudes, pueden hacerlas levantando la mano o escribiendo en la información en el chat para que podamos resolver. Esto más que todo es un diálogo precisamente en el escenario de conmemorar el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, porque hoy más que nunca es interesante hablar de este ejercicio y porque a ustedes, a quienes trabajan directamente en el área de la formación jurídica, es fundamental que conozcan esos nuevos lineamientos que se están dando o tengan un panorama inicial para quienes tal vez no son tan cercanos. Y aquí un dato interesante. Cuando hablamos un poco del escenario de la existencia que se ha despegado desde el año 2022 con la inteligencia artificial generativa, pues comenzamos a darnos cuenta que efectivamente se convirtió en un escenario de visibilización jurídica. Pero es un escenario que todavía es débil en algunos espacios. Por eso pudimos rastrear un poco el crecimiento que desde el año 2014 a 2023 se dieron en la producción de patentes de inteligencia artificial. Fíjense en el número tan abismal.
Del 2014 pasamos de 733 patentes a 14.000 en el 2014. Doctora Paula, creo que se entrecortó su comunicación. ¿O soy yo el entrecortado? Se fue la señal de la profe Paula. Ok, esperemos unos segundos. Yo creo que no demora en conectarse. Problemas técnicos, ustedes saben muy bien, la tecnología siempre nos juega esas pasadas. Así que esperemos unos breves instantes, ya estaremos de regreso con ella. ¿Puede escuchar? Ya, ahí ya regresó doctora Paula, ya la podemos escuchar de nuevo. Quedamos Ya pude regresar. en la cifra, sí, se escucha un poco como entrecortadito, pero la escuchamos. Perfecto. Bueno, les mencionaba entonces el crecimiento que tenemos en términos de cifras, en la cantidad de patentes de inteligencia artificial y eso que no hemos contabilizado en este 800% de crecimiento, los años de producción todavía mucho más fuertes entre el 2024 y 2025. Pero también hoy otro escenario en el que se ha crecido significativamente son las publicaciones científicas que hablan de la inteligencia artificial y ahí estamos incluidos precisamente el doctor Santiago y yo en el escenario de poder visibilizar en el contexto académico qué está ocurriendo con el uso, implementación, gobernanza, regulación de la inteligencia artificial. De 116 publicaciones que hablaban de este foco en el año 2014, pasamos a 34.000 en el 2023. Y no se alcanzan a imaginar cómo se ha despegado ese número en 2024 y 2025. Por eso hoy queremos hablar un poco sobre quién crea, qué realmente se puede proteger y cómo se regula la inteligencia artificial en el escenario del Estado y desde la mirada también algorítmica. Ese va a ser el foco para celebrar este día precisamente de la inteligencia artificial. Hagamos, por favor. Bueno, doctor Santiago, todo suyo es para estas nociones iniciales. Tiene silenciado el micrófono, profe Santiago. Ok, gracias. Nos siguen pasando a todos. Nos pasa, así es. Muchas gracias, Karen. Efectivamente, para que nosotros podamos hablar sobre inteligencia artificial, para que podamos ir decantando estos temas tan interesantes, tan novedosos, es absolutamente importante y relevante que podamos hablar sobre algunos aspectos trascendentales de la propiedad intelectual. Y vamos a ir decantando este concepto de propiedad intelectual. Así que, para ir zanjando las líneas, para ir zanjando el territorio, pues vamos definitivamente a hablar, en primer lugar, sobre un concepto que es importante, que es el de propiedad. Yo sé que aquí vamos a estar hablando sobre algunos conceptos del Código Civil, de la Ley 23 del 82, de la WIPO, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la idea es que estos conceptos los hagamos muy asequibles, muy fáciles, muy digeribles, por supuesto, para que ustedes lo puedan entender de la manera más sencilla posible. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, pues podemos hacer un ejercicio de desglose de palabras y sabemos que ahí tenemos el concepto de propiedad. Resulta que en nuestro país vamos nosotros a referirnos al Código Civil. En el artículo 669, pues tenemos la definición de lo que significa propiedad. En este caso, una propiedad, pensémoslo de lo que sería la propiedad de bienes inmuebles, la propiedad que representa los derechos reales, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos un ejercicio más que todo desde la episteme del conocimiento, pues decimos que esa propiedad se divide en tres grandes derechos, ¿no es cierto? Hay una propiedad que en este caso se conforma como el ius utendi, que en este caso hace referencia al derecho de uso, es la atribución que tiene el propietario para poder usar la cosa sin destruirla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está el ius fruendi, que en este caso es el derecho al goce, y es la facultad que tiene el propietario de poder percibir los frutos de la cosa que tiene, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bien inmueble y lo alquilo, pues tengo el derecho de poder percibir el canon de arrendamiento. Si tengo, por ejemplo, pensemos una finca y tengo sembrado unos arbolitos de naranjas, pues entonces tengo la posibilidad de coger esos frutos de los árboles.
Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos del use when. Luego tenemos el use autendi, que en este caso hace referencia a ese derecho de disposición, ¿no es cierto? La facultad más amplia que otorga precisamente el Estado al dueño para que pueda disponer de los bienes, para que pueda vender, para que pueda donar, para que pueda gravar, para que pueda hipotecar, incluso para transformar ese bien o para destruir. ¿Listo? Siempre dentro de los límites legales. Entonces ahí tenemos una definición sobre la propiedad, ¿no es cierto? Digamos, estos tres grandes ejes sobre los cuales se va a definir la propiedad, pero nos queda, por supuesto, una duda y es, ¿qué es la propiedad intelectual? Y entonces resulta que al respecto nosotros vamos a seguir remitiéndonos a la ley, en este caso 87, que es el Código Civil. Por aquí les voy a compartir a ustedes la pestaña. Y tenemos entonces la ley 87, en este caso particular. Aquí tenemos el concepto de dominio, ¿no es cierto?, que hace referencia a la propiedad, pero en el artículo 671 ya vamos a hablar de la propiedad intelectual. Y miren ustedes que en este caso nos dice que la propiedad intelectual son esas producciones del talento o del ingenio que son propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Entonces ahí regresamos a nuestra pestaña. Tenemos todo un compendio normativo en principio del Código Civil y entonces ya sabemos que tiene unas palabras muy especiales esta definición del 671. ¿Qué palabras les llama la atención a ustedes sobre esa definición del 671? Voy a volverles por aquí a compartir la pantalla para quienes están perdidos, la vean y digan, bueno, esta palabra me parece especial. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué palabra les llama la atención? Profe. Marta, tienes que bajarle un poquito el volumen de tu computador para que no nos genere el retorno. Listo, pro. Y luego, ok, perfecto. ¿Ahí? Te escuchamos perfecto. Bueno, profe, pues, según el artículo 671, me llama mucho la atención que dice que las producciones del talento, el talento, y es que el talento se puede, digamos, dimensionar desde varios aspectos. Digamos, el talento humano, el talento que tiene cada persona, como la aptitud para hacer algo, en qué es bueno y en qué es especial cada ser humano. Creo que cada uno tenemos nuestros pro y nuestros contra, y somos buenos para algunas cosas como para algunas otras no. Por ejemplo, particularmente soy negada para las matemáticas, pero sí me gusta el tema, digamos, de conocimiento, el tema de psicología, bueno, esos temas, profe. Entonces, perfecto. Y cada persona, si tiene un talento para algo y lo produce, pues hay que respetarle esa propiedad intelectual. Ok, Marta, perfecto, excelente. Me gusta mucho que tú lo hayas tomado por el tema del talento, ¿no es cierto? El tema del talento, esas capacidades innatas que puede tener el ser humano para desarrollar ciertas actividades, que tiene ciertas aptitudes que le permiten llegar a un resultado y que ese resultado debe ser protegido por la ley. Entonces, efectivamente, y tú tocas un tema muy importante y muy central, que es, muy lo dejaste por ahí, pero es la persona, ¿no es cierto? Somos los seres humanos los que tenemos esa capacidad de poder crear estas obras intelectivas. ¿Listo? Entonces, vamos a regresar por acá a nuestra presentación y entonces, al respecto, vamos a continuar con la temática. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en este caso la WIPO por sus siglas en inglés, nos dice que la propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente humana. ¿Listo? Ahí es entre paréntesis, si es mi aporte. ¿Listo? Desde obras de arte a inventos, computadoras, programas, marcas registradas, carteles comerciales y otros. Ahí puntos suspensivos porque es un catálogo casi sin fin sobre lo que se protege a través de la propiedad intelectual. ¿No es cierto? Hay mucha tela de que cortar. La idea es que, por supuesto, nosotros vamos a hacer un pequeño aquí abordaje sobre el tema porque el tiempo, por supuesto, que es limitado. Pero ahí tenemos, miren ustedes de lo que estábamos hablando hace un momento.
creaciones de la mente humana. O sea, solamente vamos a partir de un principio que solamente el ser humano, la persona, es susceptible de creaciones de intelectualidad. ¿Qué tipo de creaciones? Obras de arte, pinturas, esculturas, canciones, partituras, inventos, ¿no es cierto? El que inventó el celular, el que inventó el teléfono, el que inventó el martillo, el que inventó, no sé, la motosierra. Listo, ahí está. Las computadoras, programas, marcas, registra, todos tenemos una serie de elementos que son protegidos. Entonces, ahí, este tema, pues vamos a irlo abarcando poco a poco. Desde la Constitución Política de Colombia, entonces tenemos el artículo 61, que en este caso particular nos menciona, desde, ustedes saben, el artículo 4 constitucional, nos dice que la Constitución es norma de normas. Empezamos por el Código Civil para definir el tema de propiedad, pero vamos a la norma supralegal, que en este caso es la Constitución. Y nos dice, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Luego vamos a ver cómo se conecta esto con la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ley que protege, en este caso, la propiedad intelectual en Colombia? Voy a hacer una claridad y una salvedad, y es que la propiedad intelectual tiene dos grandes vertientes, de las cuales vamos a hablar de manera a grosso modo, porque el tema es bastante profundo y por supuesto que no alcanzaríamos en el tiempo, pero por un lado tenemos los derechos de autor que protegen todas las creaciones del intelecto humano que tienen que ver con lo artístico. ¿Listo? Y por otro lado está la propiedad industrial que protege todo lo que tiene que ver con las invenciones, con estos desarrollos que permiten una aplicación industrial. ¿Listo? Que hablaríamos de la propiedad industrial. Entonces, dos grandes vertientes, derechos de autor, propiedad industrial. ¿Listo? En los derechos de autor, nosotros contamos con dos normatividades específicas que rigen en Colombia, la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, que es el marco normativo que rige el ejercicio del derecho de autor en Colombia. Vamos a pasar muy rápido por ahí. Esta Ley 23 del 82 que nos dice, ¿quién es el autor o titular originario? Miren ustedes que hablábamos de todo ser humano, ¿no es cierto? Luego pasamos al derecho de autor y decimos que ¿quién es el autor? Nos surge la pregunta, ¿quién puede tener los derechos, ¿no es cierto?, de lo que crea. Entonces, miren ustedes, esto nos dice la Ley 23 del 82 en el artículo 9, el sujeto originario del derecho de autor es el creador, o sea, la persona humana, en este caso la Ley 23 sí lo deja claramente y está expreso, que expresa su creatividad y sensibilidad en una obra que es reflejo de su personalidad. Entonces ahí tenemos un aspecto que es importante, muy relevante en el ejercicio que vamos a hacer, por supuesto, del cotejo con de la inteligencia artificial. Y en este caso es, miren, aspectos fundamentales de la Ley 23. Primero, el ser humano es el creador. Segundo, nos dice que debe ser una expresión de la creatividad y la sensibilidad humana, lo que hace un momento nos mencionaba Marta. Efectivamente, ese talento, ¿no es cierto?, esas habilidades que yo tengo para ciertas cosas y que puedo destacar por encima de los demás. Y luego nos dice que eso es un reflejo de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nadie más lo puede hacer como yo lo hago, ¿no es cierto? Muy parecido a un logo que tenemos de una empresa aquí en Colombia. Nadie lo hace como Frisbee lo hace, nadie lo hace como yo lo hago. Entonces, me destaco en ello y por eso es que la ley me protege lo que yo puedo crear, que sale, ¿no es cierto?, del promedio de la normalidad. Entonces, la ley dice, bueno, esta creación, este arte que se ha diseñado es susceptible de protección a través de los derechos de autor. ¿Listo? Es muy importante. ¿Qué pruebas se requieren para decir yo soy autor de la obra de arte? Quiero que tengan muy presente la distinción que hicimos al comienzo. Derechos de autor, propiedad industrial. Estamos hablando de los derechos de autor, porque en la propiedad industrial va a operar de una manera completamente diferente, completamente distinta, así que no se vayan a perder, no vayan a cruzar los cables, por favor. Estamos hablando de derechos de autor. ¿Cómo se prueba la autoría en los derechos de autor? Resulta que la ley 23 del 82 nos dice no se requiere ninguna prueba. ¿Listo? No se necesita título para constituir la autoría. La ley lo hace a través de las presunciones. Quien ostente el manuscrito, quien ostente las partituras, quien ostente las letras de la canción, pues entiende el propietario. Quien registre
o primero en la oficina de la Dirección Nacional de Derechos de Autor se va a presumir autor porque tiene su certificado de registro, ¿no es cierto? Pero ello no obsta a que otra persona pueda decir, mire, lo que pasa es que yo soy autor, vengo a iniciar un proceso en contra de esta autoría porque yo tengo las pruebas y las evidencias que efectivamente yo soy el autor de ello, de acuerdo al, no sé, a una ventana de tiempo, pensémoslo, ¿no es cierto? Entonces, primero yo creé, miren, aquí están los archivos creados en Word de la letra de la canción, como usted puede ver en los metadatos, esta letra fue creada en el año 1995 y es remasterizada en el año 2026 por tal persona. Entonces, yo soy el autor de esta obra, así que las pruebas van a hablar. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, para ser autor no se requiere prueba, pero nosotros como abogados todo lo dejamos por escrito, todo lo dejamos por soporte, así que la recomendación que damos desde un punto de vista jurídico es déjelo por escrito. Si usted puede adelantar el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mejor. ¿Listo? Entonces, hay que tener presente que el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor es completamente gratuito. Entonces, pasando de la prueba de autoría, sabiendo el concepto de propiedad intelectual, de la propiedad, del derecho de autor del que estábamos hablando hace un momento, vamos a ver el siguiente caso. Miren ustedes, ahí tenemos en pantalla una foto muy interesante, una foto de un mono que decían o le llamaban Naruto. ¿Listo? Resulta que esta es la historia de un camarógrafo que va a tomar unas fotografías por allá en una zona en la que protegen a los monos. Y resulta que él deja su cámara en un lugar y cuando se da cuenta, el mono la toma, la coge y empieza a tomar fotografías. Y al azar, ¿no es cierto? Por error, por equivocación, pues empieza a presionar botones y presiona el botón de fotografía y dice, toma esa fotografía. Entonces, ante lo que hemos hablado, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el titular de los derechos? ¿Es el mono? ¿Es el dueño de la cámara fotográfica? O, en este caso particular, resulta que esa fotografía fue publicada por el portal de Wikipedia. ¿O es el portal de Wikipedia el titular de los derechos de esta fotografía? ¿Qué piensan ustedes? Háganmelo saber, por favor. Bueno, escuchemos a los estudiantes y a nuestros amigos de México. Qué interesante, ¿qué nos dirían los estudiantes y qué nos dicen desde México? ¿Juliana? ¿Se iba a animar o no se iba a animar a Juliana? Por favor, Y estamos buenas conectados. noches, qué pena, es que yo creí que ya estaba activado. Pues yo Ajá. diría que el dueño de la cámara, porque pues con Ok, la cámara fue que se tomó la foto, ok, Juliana, perfecto. ¿Y el mono por qué no? porque el mono utilizó la cámara. Ok, ok, pero la cámara es un instrumento, ¿cierto? Quiero Sí. sembrar la duda. Es como quien siembra el chisme. ¿Será que sí? ¿Será que no? José Ineldo. Sí, buenas noches para todos. Profe, yo en ese caso diría que no sería el mono porque pues el mono accidentalmente, sin tener una conciencia clara, pues tomó la cámara, por su instinto, comenzó a presionarla y a imitar al hombre, pero de igual forma, pues él no tiene, digamos, el suficiente desarrollo intelectual para saber que él estaba realizando esa conducta. Entonces, por lo tanto, yo diría que el dueño de la cámara. Ok, al dueño de la cámara. Listo, perfecto. Gracias, José. ¿Quién más quiere participar? La última participación. ¿Quién considera? ¿Alguien que proteja al portal que publicó, que en este caso fue Wikipedia, la fotografía? ¿Alguien quiere ser el abogado corporativo y decir, proteja los derechos de esta corporación? Me opongo a las pretensiones. Ok, parece que no hay abogados corporativos en este espacio. Listo.
Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la infografía, en la diapositiva, pues tenemos toda una serie de pasos que se dieron a cabo en este proceso. El resumen y la conclusión para que podamos ir decantando el ejercicio es que en Estados Unidos la Oficina de Derechos de Autor ha establecido que solamente se va a registrar una obra original de autoría siempre que la obra haya sido creada por el ser humano. Miren ustedes que en este caso particular, la fotografía la toma el mono, ¿no es cierto? La fotografía no la toma el camarógrafo, ¿no es cierto? Y hay que tener presente que la cámara es un instrumento, no constituye por sí solo un objeto de derechos. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, pues resulta que los derechos no se lo dan al mono, los derechos no se los dan a Wikipedia, los derechos no se los dan al fotógrafo, sino que la fotografía, en conclusión, es de dominio público. ¿Listo? Sin embargo, Wikipedia estableció que en compensación, por supuesto, lo que iba a hacer era a dar de los dividendos que generara de las regalías de esta fotografía, iba a dar una compensación al santuario donde se encontraba el mono. ¿Listo? Entonces, como para que se zanjara ahí un poco el tema de la justicia. Paulina, desde México, cuéntanos. A ver, aquí, como abogada del diablo y abogada corporativa, según las leyes de México, lo que yo haría así para meterle un poco de, como decimos aquí, sabrosura al tema, sería investigar primero cómo está, si hay un contrato entre el fotógrafo y Wikipedia, si hay un contrato de prestación de servicios profesionales, así se llama aquí, pero además ver si la empresa dotó del material, es decir, de esta cámara al fotógrafo. Si la cámara es propiedad de la empresa y ver qué está establecido en el contrato para ver los alcances de ese instrumento y los alcances del trabajo del fotógrafo, aunque si bien sí, obviamente este animal no tiene derechos por ser un animal y no ser una persona, porque el derecho lo que regula son las relaciones entre las personas, ya sea físicas o morales, que es una ficción del derecho. Aquí sí sería muy bueno irnos al fondo del asunto, que sería ver si existe un contrato como tal de prestación de servicios entre Wikipedia y entre el fotógrafo, nada más como para meterle un poquito más de tenor a toda la situación. Sé que esto pues ya se resolvió, creo que sí se resolvió de una buena manera, pero por la pregunta del doctor Manuel, a ver qué piensan los demás, los estudiantes. Y cuál es la visión en Colombia de esta situación, sobre todo del derecho corporativo. Por supuesto, Paulina, muchísimas gracias. Qué intervención tan interesante y por supuesto que tiene completo asidero en este ejercicio y muy valiosa tu propuesta. Efectivamente, dentro del proceso, pues ya se sacó la discusión y hay algunos aspectos ahí que se tocaron sobre el tema, pero bueno, eso ya lo abordaremos en otra ocasión. Así que, estudiantes... Pero miren que es importante darles esa perspectiva al estudiante de que el papel finalmente en términos de propiedad intelectual de un abogado está justo en encontrar ese más allá. O sea, efectivamente, porque me pareció genial el ver la relación fotógrafo-corporación, que es parte de lo que podría un abogado tener en perspectiva, no solamente el plano de la usabilidad y del registro tangible de un objeto, sino cómo efectivamente hay otros planos que puede escarbar. Recuerden que ustedes en el escenario precisamente de la indagación jurídica, esas capacidades que el conocimiento puede darles, tienen la habilidad para poder dar cuenta, menoscabar, analizar, encontrar esos escenarios que les van a permitir tener los argumentos para poder hacer defensa o proposición de la idea que ustedes jurídicamente quieren soportar. Así es, doctora Paula. Al respecto, quiero comentar que esta sentencia, por supuesto, tiene un origen en el sistema normativo americano y es muy congruente con el precedente normativo de ese país. Rodrigo, solicita la palabra. ¿Qué tal? Muy buena tarde, igual desde México los saludo a todos ustedes. Yo también veo otra perspectiva. Yo analizaría desde el punto de vista en el que la fotografía fue tomada en un lugar que era prohibido entrar o si tenían los permisos adecuados, porque sabemos que hay lugares restringidos en el que a veces ni se puede fotografiar a los animales precisamente porque los pueden alterar en su hábitat.
Entonces, yo me iría también por ese sentido en el que, independientemente de fotografiar el animal, si le están causando algún daño, con qué finalidad se buscó esta fotografía, para qué la iban a utilizar, y obviamente, ¿no? Si no agraviaron al ecosistema. Gracias, Rodrigo. Uy, excelente. Tenemos posturas por donde queramos, con un sustento normativo, con un sustento legal, con hechos fácticos que serían interesantes de analizar. Y por supuesto que miren ustedes lo interesante de tener posturas diversas y posturas que en última instancia entran a converger en un escenario académico. Así que, de verdad, muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Y efectivamente, la idea es que hagamos este escenario de posibles soluciones, de posibles casos, de la hipótesis y, por supuesto, de la construcción del conocimiento. Así que, como lo mencionaba hace un momento, todo esto viene en consonancia con la jurisprudencia americana, en este caso, una sentencia de Rural Telephone Service Company de 1991, que especifica que el derecho de autor solo protege el fruto del trabajo intelectual que se basa en el poder creativo de la mente. ¿Listo? También, digamos que desde un punto de vista y desde el contexto europeo, hay una sentencia que es el asunto C5 del 2008. En este caso particular, el derecho de autor solo se aplica a las obras originales y que la originalidad debe reflejar la creación intelectual propia del autor. De lo que hablábamos hace un momento, de la personalidad del autor tiene que estar reflejada en esa obra. ¿Listo? En este caso, hay que tener presente que el mono, pues, es un animal que en este caso, en Colombia, nosotros decimos son seres sintientes y son objeto de derechos, pero no son objetos de este tipo de derechos. ¿Listo? Aquí tenemos una obra, en este caso, de inteligencia artificial. Y entonces, y aquí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y qué está pasando ahora? Si los monos no tienen derechos, ¿qué pasa con las obras creadas por computador? ¿Qué pasa con las obras creadas con inteligencia artificial? En este caso tenemos este retrato que se le denominó el nuevo Rembrandt, que es una obra de arte generada por una IA, por una inteligencia artificial generativa. Es una pintura impresa en 3D que ha sido desarrollada por un algoritmo de reconocimiento facial e inteligencia artificial que durante 18 meses analizó los datos de 346 pinturas conocidas del pintor neerlandés. El retrato consta de 148 millones de píxeles y se basa en 168.000 fragmentos de la obra de Rembrandt. Imagínense ustedes, todo esto almacenado en una base de datos creada solamente para que esa inteligencia artificial pudiera crear este cuadro que ustedes pueden ver ahí, de Rembrandt. ¿Listo? El proyecto fue, por supuesto, patrocinado por un banco neerlandés que se llama ING, que es muy conocido en el mundo, por una empresa de software conocida en el mundo, que es Microsoft, por la Universidad Técnica de Delft, en el país de origen, ¿no es cierto?, el Museo de Múnich y la Casa del Museo de Rembrandt. Entonces, es una obra creada por inteligencia artificial. Si nosotros nos regresamos hacia la definición de derechos de autor, ¿será que esta obra puede ser protegida a través de los derechos de autor en Colombia? Que nosotros tenemos un sistema que es restrictivo un poco de derechos porque vamos a hacer la distinción entre los sistemas que existen actualmente en el mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será protegida o no será protegida a través de los derechos de autor? Y si nos cuentan en México si podría ser susceptible de protección, pues especial, excelente. Paulina, te escuchamos. Doctores, aquí en México estamos igual que ustedes. Si hay un factor de inteligencia artificial, no somos susceptibles de registro. Perfecto, Paulina. Ese ha sido un grave problema porque, por ejemplo, ya saliéndome un poco del tema de Rembrandt, en el caso de libros que utilizan inteligencia artificial como autores, es muy difícil que sepa, por ejemplo, aquí hace Linda autor, si realmente lo hizo un autor físico o la IA, entonces ya tienen sistemas para determinar, pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces esos sistemas también fallan. Tienen algunos sesgos y tienen alucinaciones. Y hemos hecho algunas pruebas donde metemos algún texto que está hecho por una persona física
y pues resulta que te sale como resultado que lo hizo una inteligencia artificial. Ahí creo que es un dato muy importante que no podemos perder de vista, tanto en obras, o sea, obras pictóricas como obras de autor, así, o sea, obras literarias. Habríamos que analizar un poco a profundidad también eso. Perfecto, Paulina. Interesante lo que tú acabas de poner sobre la mesa. Efectivamente, en Colombia, de acuerdo a nuestra ley, de la ley 23 del 82, la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, no, esta obra no sería susceptible de derechos de autor. Tenemos un régimen restrictivo, así como el americano. Si no es un ser humano el que crea la obra, pues tenemos graves inconvenientes. Doctora Paula. Elizabeth también nos comenta lo mismo, con la normatividad actual no es posible y eso también es un referente fundamental de lo que vamos discutiendo. Creo que parte importante de lo que menciona Paulina es cuando lleguemos al detalle del algoritmo, que termina siendo esa esencia con la cual trabajamos desde la inteligencia generativa. Vamos a ver cómo se comporta en términos legales. Perfecto, exacto. Ya la doctora Paula está afilando, ¿no es cierto?, sus argumentos para iniciar este tema tan interesante. Ya me queda muy poco a mí para poder darle paso a ella, así que ustedes se deleitarán escuchándola y por supuesto los aportes tan importantes y valiosos que tienes al respecto. Entonces, en este caso en particular, sí, todavía no contamos con herramientas completamente viables para determinar si una obra literaria, una obra artística de la naturaleza que sea creada por inteligencia artificial o es creada por el ser humano. No existe la herramienta que sea completamente fiable. O sea, todas tienen esa posibilidad de falla, un alto componente de falla. ¿Listo? Entonces, efectivamente, como les decía hace un momento, esta obra pues no puede ser protegida a través de los derechos de autor en Colombia, lastimosamente. Pero existen otros sistemas normativos, como por ejemplo en Asia, en Japón y en China. Ellos, siempre y cuando permiten el registro de estas obras creadas, bien sea por software o bien sea por sistemas computacionales, he entendido que esta obra, digamos que en esencia es programada por una persona, ¿sí? Y que la creatividad que está en esa imagen está en el programador del software y del algoritmo. Entonces, digamos que hay dos sistemas en el mundo actualmente, el sistema restrictivo y un sistema que es mucho más garantista, pero digamos que en estos dos sistemas se establece todo un dilema, ¿no es cierto? Porque entonces empiezan a decir las personas, pero oiga, pues resulta que la inteligencia artificial es una herramienta generativa, pero pensemos en el caso de Word, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos una herramienta que es Word para escribir, y entonces pensemos que cuando yo estoy escribiendo los artículos académicos, o cuando estoy escribiendo el libro, cuando estoy escribiendo una carta de amor, entonces pensemos que Word empezará a decir, oiga, lo que pasa es que ese documento que usted creó me pertenece porque usted está utilizando esa herramienta. Entonces, uno diría, pero ¿cómo así? O sea, está extralimitando sus derechos y sus funciones. Existe ese gran dilema hoy. Entonces, ¿qué pasa con las obras de inteligencia artificial creadas con inteligencia artificial, que han sido derivadas de la inteligencia artificial generativa? Sabemos, por supuesto, de lo que va a hablar en un momento la doctora Paula, del sistema algorítmico que en su respuesta está determinada por un sistema estadístico. Entonces, uno dice, oiga, esta respuesta, ¿qué originalidad tiene? ¿Sí? ¿Será que es original? Listo. Entonces, voy a dejarlo ahí porque no le voy a quitar el tema a la doctora Paula. Así que vamos a dar paso al siguiente tema. Ahí tenemos la otra rama del derecho de la propiedad intelectual. Decíamos derecho de autor, por otro lado la propiedad industrial. ¿A qué hace referencia la propiedad industrial? Es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica. En México ya lo escuchábamos, decían una persona moral, es la forma en la que ellos lo denominan a cada persona natural y jurídica, sobre una nueva creación, un diseño industrial o un signo distintivo, de acuerdo al artículo 14 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este caso particular, nosotros no tenemos un marco normativo propio que reglamente el tema. En este caso, como el derecho de autor sí tiene la ley 23 del 82, que es propia colombiana, en este caso, la propiedad industrial, nos remitimos al régimen común, que es el de la Comunidad Andina de Naciones. Ahí está Colombia, Brasil, está Ecuador, otro país, no recuerdo, creo que son 5 países, no recuerdo todos los países, pero ahí está, ¿listo? Y para que
uno de los referentes más conocidos de la propiedad industrial son las patentes de invención. ¿No es cierto? Entonces yo creo una nueva bombilla, yo creo la máquina de escribir, yo creo el teléfono. ¿Alguno de ustedes conoce quién fue el inventor de estos elementos que acabo de mencionar? ¿Qué inventor conocen ustedes? ¿Qué inventor recuerdan? Paulina. Graham Bell inventó el teléfono. Graham Bell, el teléfono. Edward. El inventor de la bombilla, me acuerdo desde la escuela. Tomás Alva Edison, ¿es que llamaba? Thomas Alva Edison, por supuesto. Ahí tenemos dos grandes inventores. Listo, perfecto. Entonces, para que lo tengan presente, derechos de autor, todo lo que tiene que ver con la creación artística y propiedad industrial, en este caso con todo lo que tenga que ver con la apropiación industrial, con el comercio. ¿Listo? Con que resuelva una problemática. Entonces, ahí tenemos la propiedad, la patente de invención, es un monopolio de explotación, en este caso económica, comercial, que entrega el Estado a una persona. Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, una persona moral. ¿Listo? Entonces, hay tres requisitos que la normatividad exige en este caso particular, de acuerdo a la decisión 486, artículo 16, 18 y 19. Uno es la novedad, todo lo que no esté comprendido entre el estado de la técnica, que es una ficción legal, en este caso particular el estado de la técnica, piensen ustedes que es lo que se ha desarrollado hasta el momento. ¿Listo? Entonces, se sale de ahí. Luego tenemos la altura o mérito inventivo, cuando el proceso creativo o el resultado no se deduzca del estado de la técnica en forma evidente por una persona normalmente versada en el tema. En este caso, pues que no sea evidente, que esto no sea un paso lógico para poder llegar al resultado que ya ha sido consolidado. Y por último, que tenga aplicación industrial, cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o un producto industrial, en sentido amplio. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una pregunta muy interesante. Entonces, a partir del ejercicio que hemos venido desarrollando, ¿cuánta intervención humana es suficiente, en este caso, para que se puedan otorgar derechos? Tenemos tres elementos claves. El humano, pensémoslo, el humano seleccionó, editó, expuso el contenido con criterio estético e intelectual, ¿es propio? ¿El humano dirigió el proceso creativo de manera sustancial o solamente activó la herramienta? ¿El resultado refleja la personalidad creativa del autor o solo la del sistema? Entonces son preguntas que van a ser, que son muy interesantes, que son álgidas y que en este momento están dando respuesta, pero para eso tengo a la doctora Paula, que por supuesto va a dar respuesta a través de su exposición, doctora. Así que el escenario es suyo. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Entonces, continuemos, por favor, con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco del escenario de esa regulación algorítmica y por qué hoy se habla precisamente de estos nuevos escenarios que desde el contexto jurídico se están creando gracias a la inteligencia artificial generativa, porque precisamente por su naciente, por la forma en que el algoritmo nos permite crear texto, imagen, video, música, audible, todos estos formatos pues dan cuenta de que es importante entender la mecánica que está atrás de la creación de esta herramienta y que porque tengamos acceso fácil a ella no quiere decir ni que sea sencilla ni que la gratuidad realmente permita libertades. Entonces es importante poder hablar desde esa perspectiva y vamos a contemplarla en términos territoriales. Ustedes saben perfectamente que los contextos jurídicos se regulan. Y si bien gracias al marco global en el que se mueve la inteligencia artificial, estas territorialidades pueden ser más amplias, sí tenemos tres referentes importantes. Europa, con un comportamiento legislativo especial, Estados Unidos, con un comportamiento legislativo controlado geopolíticamente, y por supuesto el contexto colombiano. Sigamos. Gracias. Dos planos que son importantes de considerar y que no deben confundirse. Cuando hablamos precisamente de lo que es la protección, hay que tener en cuenta lo que les acabó de explicar el doctor Santiago. ¿Cómo puedo yo considerarme titular de una obra? ¿Cuáles son los referentes en términos jurídicos que regulan esa propiedad?
Si bien hay unos derechos de autoría que yo puedo tener, hay varios casos que podemos encontrar. Hay una artista precisamente europea que hizo toda una creación de obras audiovisuales asistida por IA y pidió que fueran reguladas, que fueran protegidas por el sistema europeo, y ahí se generó un primer precedente importante, porque lo que se le manifestó es que sí se podía proteger su capacidad creativa y el escenario de diseño que hizo la artista de esta puesta en escena, pero no se podía proteger aquellos aspectos que fueron generados únicamente por la inteligencia artificial generativa. Entonces vamos a darnos cuenta que mucho de la intervención de la capacidad o el porcentaje de intervención creativa del ser humano va a delimitar también esa capacidad para poder regular y darle la autoría como la propiedad de los distintos productos. Otro elemento que se discute muchísimo son las patentes. Recuerden que hoy precisamente uno de los líderes de inteligencia artificial está muy metido, Denis Hariri, si no me falla el nombre, está muy de lleno con la producción por inteligencia artificial de una serie de proteínas. Esa discusión y esa búsqueda un poco biológica está en poder detectar dentro del genoma humano cuáles son los elementos proteínicos que yo puedo cambiar para que en los humanos tengamos menos padecimiento de enfermedades mortales como el cáncer. Entonces, toda esa discusión lleva a muchos desarrollos de patente y nuevamente viene también el cuestionamiento. ¿Quién va a ser titular de todos estos desarrollos o cómo se va a sopesar esa interrelación con el uso de la inteligencia? Y nosotros, ustedes lo viven en el día a día. Cuando estamos en la producción de un texto, cuando ustedes entregan un ensayo a sus profesores, cuando presentan una serie de diapositivas, cuando crean una argumentación para hacer un debate dentro del consultorio jurídico o estructurar un caso, ¿cuánto termina siendo parte de su autoría, de su recopilación, de su análisis y construcción jurídica y cuánto realmente está aportando la inteligencia artificial? Entonces aquí tenemos que ir al naciente, a la semilla de la inteligencia artificial generativa, que es el algoritmo. Y el algoritmo no es más que toda esa secuencia de acciones que pueden ser estructuradas de manera tangible, de manera clara. Ese algoritmo es parte de la naciente con los seres humanos. Nosotros tenemos algoritmos para vestirnos, tenemos algoritmos para nuestros procesos educativos, tenemos algoritmos para la distribución de nuestros espacios. Entonces son esa serie de acciones que repetimos continuamente y que se enlazan en la medida que vinculan nuestros saberes previos con nuestras dinámicas o necesidades específicas. Lo mismo hace la inteligencia artificial generativa. Cuando usted le pide que le ayude a crear un gato que se mueva de determinada manera, este algoritmo comienza a hacer una búsqueda entre las distintas redes neuronales. Entonces define gato, define movimiento, define las características comportamentales del movimiento del gato y crea una secuencia, una conexión que es absolutamente minuciosa. Es un filigrana que logra generar para, a través de esos puntos, crearle a usted la imagen, porque es uno de los recursos que utilizamos con mayor cotidianidad, además del texto, la creación de imágenes. Entonces, cuando eso sucede, es importante saber cómo realmente estas empresas están apropiando esa información que yo le doy a partir de mis peticiones y cómo nos están entregando a nosotros también este tipo de elementos a partir del escenario de respuesta. Entonces, fíjense que si ustedes le piden un gato, normalmente les va a aparecer el tipo de gato amarillo con blanco que tiende a tener ojos claros. Y hagan la prueba ustedes con su inteligencia, que les genere la imagen de un gato y es el predominante. Porque ahí hay unas referenciaciones de lo que sucede precisamente con el algoritmo. Hay unos condicionales estéticos establecidos de todo lo que alimentó a la inteligencia artificial generativa y que tiene mayor aprobación para cierto grupo de personas, porque el algoritmo, como conoce las acciones que nosotros repetimos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en nuestros archivos de Drive, pues él ya ha creado un patrón de nuestra huella digital.
y comienza a reconocer ese patrón para entregarnos lo que es gustoso. La IA generativa es bastante complaciente, de por sí ese es un tono que hay que ajustar muy bien cuando se trabaja con ella. Tiende a darnos lo que nos gusta o lo que esperamos, no lo que realmente tal vez le podemos estar pidiendo. Así que cuando se habla del control sobre el diseño de estos algoritmos, el Estado debe tener una postura. Necesitamos saber cómo se diseñan esos sistemas. Debe haber una transparencia en ver el uso de esos algoritmos, de dónde vienen los datos, cómo se usan los datos, qué sucede con el producto que entrega y el usuario que está entregando información para poder solicitar. De ahí la necesidad de proteger los datos como un bien fundamental. Y ya el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia se pronunció justo sobre la modificación de la normatividad del uso de los datos, precisamente porque estamos viendo varias defraudaciones, estafas con el uso de datos sensibles que se han ido recopilando a través de esta tecnología. Sigamos, por favor. Entonces, veamos cómo se comportan en cada uno de los espacios. El modelo más imperante es el Alzheimer. El modelo europeo, lo que nos dice a nosotros desde el año 2024, es que necesitamos hacer una clasificación de estos riesgos. Entiéndase que ya se concibe que hay unos riesgos en el uso de la tecnología. Y en ese escenario tenemos desde un riesgo mínimo, donde los países se les recomienda que los países tengan algún tipo de intervención, pero que como ocurre en Colombia aún no hay una regulación específica sobre el uso responsable de la IA. Probablemente no hay control en algunos ejemplos, como sucede con el tema de videojuegos y la aparición de spam. Entonces sí es importante, como ha ido apareciendo en Colombia, algunos normas, algunas sentencias, algunos acuerdos o decretos de organizaciones especiales para poder decirnos cómo hay que comportarse. El Consejo Superior de la Judicatura estableció precisamente un acuerdo que dice cómo se tienen que comportar los jueces, abogados, el personal de la rama judicial en el uso de la inteligencia artificial para poder controlar en la medida de que haya ausencia de regulación nacional. Tenemos un riesgo que es limitado, donde precisamente lo que aquí se habla es de la capacidad de transparencia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a mediar, sobre todo ahora que estamos en Colombia en el contexto político, con esas falsas noticias, con esos videos que aparentemente son tan reales, denunciaciones que no lo son y que necesitan que nosotros hagamos precisamente un filtro adecuado, pero que como no hay regulación específica, siguen apareciendo en YouTube y en las redes establecidas. Un riesgo alto que tiene que ver precisamente con la vinculación o la integridad de datos absolutamente vitales para las personas. Esto quiere decir cuando la inteligencia artificial comienza a trabajar con la data de salud, con la data de justicia, con la selección del empleo. Ya muchas organizaciones o compañías que se le hacen selección de talento tienen entre sus mecanismos el uso de algoritmos de IA y comienzan a manifestarse algunos sesgos. Entonces, Magneto, por ejemplo, que tiene todo un portal donde usted carga su hoja de vida, ellos ya tienen este mecanismo de selección. Si no conocemos cómo funciona el algoritmo, si no hacemos auditorías, ¿qué garantía hay de que se segregue en un empleo sin definición de género a un hombre de una mujer? Porque el algoritmo está alimentado más en una estructura de prevalencia masculina en el empleo que femenina. Ahí es donde es necesario intervenir. Y finalmente, que no permite que el AI sanciona muy fuertemente todos estos elementos que tienen que ver con reconocimiento facial, con las puntuaciones sociales, es decir, usted va acumulando, como sucede en China, usted va acumulando por su buen, mal comportamiento, por la conducta en coherencia con lo que solicita el gobierno, una puntuación social. Los mecanismos de manipulación que también los hemos vivido en Colombia a través de grabaciones que se hacen utilizando la voz o clonando a través de inteligencia artificial la voz de familiares pidiendo ayuda, pidiendo dinero. Bien.
Todo esto es el marco que es importante que nosotros consideremos y que el AI ha ido interviniendo fuertemente. Ya a partir de finales del año pasado comenzaron a aparecer las sanciones sobre el uso inadecuado. Y aquí es importante porque es donde las empresas realmente apropian, porque les cuesta dinero. Sigamos, por favor. Y aquí, como ustedes lo pueden ver, sanciones. Un abogado, en términos de iniciativa, debe contemplar no solamente la ganancia, sino también la búsqueda de esos referentes que pueden vulnerar a la empresa o a la organización que representa. Entonces, con estas sanciones, Europa genera un precedente donde efectivamente si hay mal uso o uso inadecuado de los datos que alimentan o si el algoritmo no tiene total transparencia, comienzan unas sanciones máximas con un rango de países en el que tendría injerencia por la serie de acuerdos internacionales aplicables desde este año. Y ya se presentaron algunos referentes, sobre todo España, que está muy ligada al uso que hace precisamente, que generó Inglaterra con el AI. Entonces, ¿cómo comenzamos a solicitarles a las organizaciones que revelen sus códigos fuentes algorítmicos? Que haya transparencia de cómo nos están midiendo, observando, clasificando, definiendo desde nuestra huella digital. Y con este caso, pues también nosotros podemos ir considerando qué sucederá en Colombia. Sigamos, doctor Santiago. Veamos qué sucede ahora sí. Dejamos el contexto europeo, nos trasladamos muy rápidamente al contexto americano, donde sabemos que la situación geopolítica es bastante compleja. ¿Y qué sucedió? Veamos el contexto de quienes están tras de esas regulaciones. En el 2023, pues se establecía que había unos requisitos de notificación de unas regulaciones iniciales para estas grandes empresas. Tengan en cuenta que las empresas de desarrollo de la inteligencia artificial están en dos contextos territoriales. Estados Unidos, por ser la primera y la más grande en ejecución, ahí está Gemini de Google, ahí está Cloud de Anthropic, ahí está OpenAI, ChatGPT de OpenAI. Y en el otro escenario está China, donde está creando alrededor de 3 modelos fuertes, Kimi, DeepSeek, y me falta Huawei, el de Alibaba, 3 modelos fuertes. Entonces está en ese equiparamiento, pero todavía Estados Unidos tiene el poder masificado sobre la tecnología porque es la que más accedemos al resto del mundo. Y pasamos a un escenario de cambio total en la actual administración, donde se revoca la decisión anterior y se desregulariza la aceleración de la innovación. Quiere decir, les da un espectro mucho más amplio de uso y de implementación algorítmica a las empresas de lo que sucedía en el 2023, para que no se frene la innovación. Y eso ha generado, por supuesto, muchas demandas. Recuerden ustedes el caso en el que OpenAI fue demandado por el suicidio de un adolescente. Una vez que revelaron todo el historial de los chats, definitivamente ChatGPT había en cierta medida persuadido al adolescente para tener ciertas prácticas que finalmente condujeron a una de ellas a su suicidio. Entonces, todo eso ha sido parte de lo que se ha ido revelando, pero también hay otras vulneraciones que se han confrontado. Sin embargo, el gobierno protege muchísimo más el desarrollo y la innovación que la regulación del uso responsable. Entonces aparecen también unos marcos específicos porque recuerden que también Estados Unidos es potencia en la producción de medicamentos, en la producción farmacológica. Entonces comienzan a haber una serie de regulaciones para poder definir qué tanto puede hacerse uso en la experimentación precisamente de esas mediciones químicas de inteligencia artificial, que ahí es fundamental. Permítame la de una persona, que de pronto se nos salió. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Admitamos allí. Perfecto. Súper bien, profe. Bueno, muchísimo. Me alegra muchísimo. ¿Y qué sucede también
frente a los escenarios que, así bien hay un contexto, recuerden que Estados Unidos tiene un sistema federal y así hay un contexto nacional, también hay regulaciones por los estados. Entonces, un juez de California también desestimó algunas de las demandas que Meta ya ha ido teniendo. Entonces, tengan muy presente que esta es en el contexto, en el escenario del contexto geopolítico, Estados Unidos se comporta más políticamente que legal y jurídicamente, ¿no? Entonces, aquí hay un contraste significativo. También hay que tener muy presente la enunciación o el manifiesto que hizo Sam Altman, el CEO de OpenAI, hace más o menos 8 o 9 días, donde postuló 4 principios importantes frente a la implementación de los estados de la inteligencia artificial. Uno de los que más ha hecho controversia es que las empresas de desarrollo de IA deben pagar impuesto para sostener a los empleados que van a perder su funcionalidad, su trabajo derivado de la inteligencia artificial. El que tengamos jornadas no de 5 o 6 horas, sino de 4 horas. Entonces, de 4 días, perdón. Entonces, ahí también comienzan a haber cambios. Vamos con la siguiente. Muy bien, y finalmente, ¿qué pasa en el contexto colombiano? Pues si bien nosotros todavía no tenemos una ley de inteligencia artificial, México por lo menos ya ha ido haciendo presentaciones, hace poco ya se fueron estipulando y se fueron presentando en el organismo legislativo. Todavía nosotros tenemos simplemente regulaciones iniciales que se han ido dando desde la protección en términos de las creaciones, a partir de la Superintendencia de Industria y Comercio. Están también los requerimientos del Consejo Superior de la Judicatura que se van dando, para luego pasar un poco a esas construcciones que desde la vigilancia algorítmica se pueden generar. Y aquí es importante que, sobre todo la Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido muy enfática en esa necesidad de transparencia, que podamos nosotros tener certezas de los algoritmos que nos están midiendo en términos de consumo, para que luego podamos pasar a una política pública. Vamos en el 4º proyecto de ley de IA, todavía sin resultados efectivos, aunque tengamos un COMPES que lo respalde. Digamos, no se preocupen los estudiantes que tienen que ausentarse, vayan tranquilos a sus clases. Igual aquí va a quedar luego la grabación y muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, este es el resumen del comportamiento de esos 3 escenarios. Tenemos una legislación que en la Unión Europea es mucho más integral y vinculante, que en Estados Unidos está muy dada más al desarrollo de las empresas y que en Colombia está en proceso. Considerando también que ya hay unos sistemas de sanciones, en el caso de la Unión Europea ya regulados, en Estados Unidos todavía no son reconocidos, excepto que haya normatividades que sancionen de manera directa. Y para el caso de Colombia, excepto las sanciones del abogado que utilizó inteligencia artificial para un caso y que se sancionó con 15 salarios mínimos, no ha habido todavía muchos avances, aunque comienzan a haber precedentes interesantes. Con todo esto, nos interesa a nosotros que ustedes tengan claro, creo que podemos ahí finalizar, doctor Santiago, que tengamos claro que en Colombia es importante aprender de los espacios que internacionalmente se están suscitando en esos 2 grandes entidades reguladoras. Por un lado, Europa y por el otro lado, por supuesto, Estados Unidos. Rodrigo. Sí, muchas gracias. Nada más para complementar y bueno, tengan como un poquito más de margen de estudio, que comprendan sobre la protección de los datos personales, porque bien lo mencionaste, Pau, que ha tenido muchos problemas con ello, ¿no? Incluso por temas de información de las personas. ¿Por qué? Porque tan solo con el simple hecho de tomar la imagen de una persona, pueden distorsionarla para hacer diferentes tipos de imágenes, ¿no? Ya sea para grabar o pues para hacer alguna otra difusión o hacerse pasar por una persona, ¿no? Es muy importante que en todos los países, sobre todo tomando el marco regulatorio de Europa, le demos un vistazo en la protección de datos personales, en el GDPR, porque es una de las leyes más robustas que están trabajando a la par con la inteligencia artificial
para regular precisamente el uso de la información, sobre todo los datos que Meta en la actualidad está tomando para poder entrenar sus algoritmos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tengamos eso en el margen porque va mucho de la par, va muy de la mano, sobre todo porque estamos hablando de un tema muy delicado, que todavía es poco comprendido, todos lo conocemos, todos sabemos de ella, pero muy pocos lo entendemos como tal y cuáles pueden ser las consecuencias que puede originar el mal uso, ¿no? Sobre todo la ética que hemos estado trabajando muy de la par, Paula y un servidor junto con Paulina, en el cual en México también se están estableciendo el uso ético de la inteligencia artificial, sobre todo porque las empresas, grandes, pequeñas o medianas, ya todo el mundo quiere utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces a veces no es tan necesario usarla o si la usan no tienen como esa supervisión humana, lo que ustedes comentaban. Con toda certeza, Rodrigo. Y justo ahí es donde el escenario del CAIO, del oficial de cumplimiento de IA, es importante porque es quien va a respaldar o va a proteger a las empresas, no solamente del tema de sanción del externo, sino realmente de su comportamiento interno. Entonces ahí es donde este papel que tenemos muchos de ustedes, como tú, Rodrigo, como Paulina, es fundamental en esos contextos, pero también es importante que nuestros estudiantes como abogados que muy pronto van a titularse, tengan también esos nuevos escenarios de intervención jurídica. Doctor Santiago. Bueno, creo que podemos ir finalizando nuestro espacio de interacción. Si hay más preguntas. Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados en este espacio, en este escenario. De verdad que agradezco infinitamente por sus preguntas, por sus intervenciones. Así que, como Juliana, que está solicitando la palabra. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, pues buenas noches. Quería agradecer pues a la doctora Paula, al doctor Santiago y pues a todas las personas que intervinieron. Fue muy interesante pues escuchar las posturas, los aportes y especialmente pues frente a la importancia de la regulación, de los retos y también escuchar pues que en México sí se ha profundizado un poquito más en el tema y pues muchas gracias en general pues por compartir su conocimiento y por brindar este espacio. Muchísimas gracias, Juliana, por tu participación. Y de seguro iremos generando más espacios de participación, de fortalecimiento académico, escenarios de tejidos. Ya tenemos por aquí participantes de México, que de verdad nos gusta mucho escucharlos, estar activos en este espacio, así que seguramente se irán dando más escenarios y esa es la intencionalidad, compartir el conocimiento entre todos y formar esta red de conocimiento. Y qué mejor que celebrar el Día Internacional de la Propiedad Intelectual justo en este vínculo, no solamente donde los disfrutamos a ellos, sino que ellos también disfrutan escucharnos. Entonces, los vamos a invitar, doctor Santiago, puede contar con ellos para sus clases, los vamos a invitar a distintas clases en el programa de Derecho, así que vamos a estarlos escuchando más a cotidiano. Muchísimas gracias por participar de este espacio. No sé si Karen quieres despedir. Por favor. Si pudieran habilitar sus cámaras, quienes estén por ahí conectados, para que dejemos el registro de los que estuvieron conectados y nos veamos ahí y nos reconozcamos un poco, ¿no es cierto? Que sería bonito e interesante sí, como despedida esta sesión, para quienes puedan, por supuesto. Qué gusto que veo a mis estudiantes. Ok, perfecto. Karen, te escuchamos. Bueno, nuevamente buenas noches para todas y todos. Es un gusto para nosotros, pues desde el sistema de investigación, ver el auge y la acogida que tuvo este espacio con los estudiantes, con algunos docentes, con algunos compañeros de otras instituciones. Agradecerles a los profes de México. Creo que los estudiantes aprovecharon de manera significativa sus conocimientos. Creo que eso nos hace mucho más cercanos y mucho más hermanos en este proceso de fortalecimiento de nuestras capacidades en los procesos de propiedad intelectual que se ven pues muy
álgidamente en la investigación, que creo que todos los que estamos aquí pues estamos en ese camino o nos interesa vincularnos en el camino de la investigación. Entonces agradecerle muy en especialmente al profe Manuel Santiago, a la doctora Paula por permitirnos aprender de sus conocimientos, que sé que tienen mucha experiencia en ellos. En el chat les acabo de colocar la encuesta de satisfacción. También la encuesta tiene algunos apartados para saber qué tema posiblemente les gustaría seguir profundizando, si les gusta este tema o buscamos otros temas con los diferentes docentes que tenemos en la institución. Todos nuestros docentes se encuentran en la capacidad y tienen un intelecto bastante significativo para irlos fortaleciendo a ustedes justamente en miras a su formación profesional, y pues para los que ya están trabajando creo que fortalece más sus conocimientos. Entonces muchas gracias, feliz noche. También los invito a contestar la asistencia, que por ese medio les haré llegar la grabación de este espacio para que la pueda ver, observar en otro espacio con calma. Una feliz noche para todos y nuevamente muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a ti, gracias. Karen, por la invitación. Chao, mi Pau. Chao, Rodri. Gracias. Bye, Que gracias, estén muy Paula, bien. estuvo increíble. Gracias, doctor Manuel. Gracias a Bye. ustedes. Un gusto conocerlos.